Acres de Diamantes es una obra emblemática de la literatura motivacional y empresarial, basada en un discurso que el reverendo Russell H. Conbell ofreció en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. El texto fue publicado por primera vez a finales del siglo XIX y sigue siendo relevante hoy en día por los poderosos principios que promueve. La tesis central del libro gira en torno a la idea de que las oportunidades para alcanzar el éxito y la prosperidad están mucho más cerca de lo que pensamos. Conbell desafía la noción de que es necesario ir en busca de fortuna lejos de casa o en tierras lejanas, más bien, argumenta que, con el enfoque adecuado, la riqueza y las oportunidades a menudo están justo delante de nosotros, esperándonos en nuestro propio entorno. El origen del título del libro proviene de una historia que Conbell escuchó mientras viajaba por Oriente Medio. La historia trata de un granjero persa llamado Ali Hafed, que vendió su granja para emprender la búsqueda de una mina de diamantes, creyendo que solo al encontrar estas piedras preciosas podría obtener la riqueza que tanto deseaba. Ali recorrió el mundo en busca de esos diamantes, pero finalmente murió pobre y desilusionado. Mientras tanto, el hombre que compró su granja descubrió una de las minas de diamantes más ricas del mundo justo en esa propiedad. La moraleja de la historia es clara: muchas veces, las oportunidades que buscamos se encuentran más cerca de lo que imaginamos, pero estamos cegados por la idea de que la solución está en otro lugar. Conbell utiliza esta parábola para subrayar un principio fundamental: la riqueza y el éxito no dependen tanto de las circunstancias externas como de la actitud, el esfuerzo y la visión que tengamos. Uno de los principales mensajes del libro es que cualquier persona tiene la capacidad de crear riqueza y prosperidad en su propia vida, si está dispuesta a trabajar duro, ser creativa y, sobre todo, estar atenta a las oportunidades presentes en su entorno inmediato. El discurso de Conbell también está cargado de un fuerte mensaje moral. Para él, el éxito no debe ser buscado por sí mismo ni para obtener riquezas materiales de manera egoísta. En cambio, Conbell cree que la prosperidad debe estar al servicio de los demás y que el verdadero éxito se encuentra en la contribución que hacemos a nuestras comunidades y en el impacto positivo que podemos tener en el mundo. De hecho, gran parte de su fortuna personal fue destinada a fundar la Universidad de Temple, que proporcionaba educación a personas de escasos recursos. A lo largo de Acres de Diamantes, Conbell da ejemplos de personas ordinarias que lograron un éxito extraordinario al identificar y aprovechar las oportunidades locales. Según él, es posible prosperar donde uno se encuentra, sin necesidad de emigrar o buscar fortuna en lugares lejanos. A través de esta narrativa, Conbell presenta una lección atemporal: el éxito y la felicidad están más relacionados con la percepción, el esfuerzo y el propósito que con los recursos materiales o las circunstancias externas. Este mensaje, aunque sencillo, es extremadamente poderoso y sigue resonando en el mundo moderno. Acres de Diamantes es una invitación a mirar con nuevos ojos nuestras circunstancias y a encontrar el potencial que ya está presente en nuestras vidas. Capítulo 1. La historia de los acres de diamante. En 1870 descendíamos por el valle entre los ríos Tigris y Eufrates con un grupo de viajeros ingleses. Habíamos contratado un guía en la ciudad de Bagdad para que nos mostrara Persépolis, Nínive, actual Mosul, y Babilonia, y nos llevara hasta el mar Arábigo. El guía no solo conocía muy bien toda la región, sino que era una de esas personas a quienes les gusta divertir a sus clientes. En cierto sentido, se parecía mucho a las peluqueras que cuentan historias para distraer a la persona mientras le cortan el pelo. Consideraba que era su deber guiarnos río abajo, pero también amenizar el rato contándonos curiosas y misteriosas historias tanto antiguas como modernas, extranjeras y autóctonas. Recuerdo que contaba historia tras historia, hasta que yo dejaba de escucharlo y no lo oía más, sin importarme que se irritara y entrara en cólera porque no le prestaba atención. Debo confesar que olvidé muchas de ellas, pero hubo una que no olvidaré nunca. Recuerdo aquella ocasión en particular. Ya entrada la tarde, de repente se quitó su turbante y lo batió por el aire para llamar la atención. Aunque traté de no mirar en dicha dirección para evitar ser la víctima de otro de sus incansables cuentos, bastó una rápida mirada para que él comenzara de nuevo. Me dijo: voy a contarte una historia que he reservado para mis amigos íntimos. Después de esto, no tuve otra opción que escuchar,
y siempre he estado agradecido de haberlo hecho. El guía nos contó que cerca de la ribera del río Indo vivía un anciano persa llamado Alafed, quien poseía una extensa finca con huertos, campos de cereales y jardines. Alafed tenía dinero, era rico y estaba satisfecho, satisfecho porque era rico, y rico por estar satisfecho. Un día el viejo granjero recibió la visita de un anciano sacerdote budista, uno de aquellos hombres sabios de Oriente, quien sentado junto al fuego contó a Alafed una historia sobre cómo había sido creado el mundo. Le relató que había una vez una gran masa de niebla, y que el Todopoderoso puso en movimiento esta masa y comenzó a hacerla girar, cada vez con mayor velocidad, hasta que la convirtió en una enorme bola de fuego. Enseguida, esta bola rodó por el universo, atrayendo al pasar a otras masas de niebla, hasta que poco a poco se fue enfriando, condensando la humedad. Lo que ocasionó que pronto comenzara a caer un torrente de lluvia sobre la superficie caliente, cuya corteza se enfrió. Entonces el fuego interior, fundido, irrumpió, atravesando la corteza exterior, creando así las montañas, colinas, valles y planicies de nuestro hermoso planeta. Si esta masa fundida que salía a la superficie se enfriaba rápidamente se transformaba en granito, si se enfriaba con menor rapidez, se convertía en plata, y si se enfriaba aún más lentamente, se convertía en oro. Después del oro, lo que se producía eran diamantes. Luego, el viejo monje añadió, un diamante es una gota de luz solar congelada, lo cual es científicamente cierto, ya que un diamante no es más que carbón, resultado de un depósito de luz solar. El viejo sacerdote le dijo a Alafed que si él tuviera un puñado de diamantes podría comprar todas las tierras del país, y con una mina de diamantes podría poseer títulos y tronos para él y sus hijos. Gracias a la influencia que le daría su gran riqueza. Esa noche Alafed escuchó con atención todo lo que tenía que saber acerca de los diamantes, y de lo mucho que valían, de manera que cuando se acostó se sentía un hombre pobre, no porque hubiese perdido nada, sino porque ya no estaba satisfecho, y se sentía insatisfecho al darse cuenta de lo pobre que era. Deseaba poseer una mina de diamantes, y esto lo mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, muy de mañana, buscó ansiosamente al sacerdote y le preguntó dónde podía encontrar los diamantes. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar los diamantes? Los diamantes, ¿para qué quieres diamantes?, respondió el sacerdote. Porque quiero ser inmensamente rico, respondió Alafed. Pero no sé a dónde ir. Bien, dijo el sacerdote, si deseas encontrar diamantes, tendrás que encontrar una corriente de agua que corra sobre arenas blancas entre altas montañas. En esas arenas siempre encontrarás diamantes. ¿Crees en verdad que exista tal río? Existen muchos de ellos. Todo lo que tienes que hacer es ir y buscarlos, y entonces tendrás lo que tanto quieres. Así lo haré, repuso Alafed. Alafed vendió su finca, recogió todo el dinero que tenía prestado a interés, dejó a su familia al cuidado de unos vecinos y se marchó en busca de los diamantes. Alafed empezó su búsqueda en las montañas del Mesne. Después se trasladó a Palestina y continuó hasta llegar a Europa. Así continuó con su propósito de encontrar diamantes. Finalmente, después de largo tiempo, cuando se le había agotado todo el dinero, andaba con la ropa hecha jirones y estaba en la miseria total, se encontró solitario en una playa de la bahía de Barcelona, en España. Entonces, una gran marejada penetró por las columnas de Hércules, y el pobre hombre, afligido y muerto de hambre, no pudo resistir la tentación de arrojarse al mar. Así lo hizo, perdiéndose bajo las espumosas crestas de las olas, para nunca más ser visto en vida. Cuando el viejo guía había terminado de contarme esa triste historia, detuvo el camello en que yo viajaba, y caminó hacia la parte de atrás de la caravana para arreglar la carga de otro de los camellos. En ese momento pensé, ¿por qué habrá reservado esto para sus amigos íntimos? La historia parecía no tener principio, intermedio o final. Era la primera vez que escuchaba una narración en la cual el héroe moría en el primer capítulo. Cuando el guía regresó para tomar de nuevo mi camello, prosiguió inmediatamente con la historia, pasando al segundo capítulo como si no hubiese hecho ninguna interrupción. Me contó que el hombre que había comprado la finca de Alafed llevó un día a su camello a beber en el jardín, y que cuando el animal metió el hocico en las aguas poco profundas del arroyo,
El hombre advirtió que brotaba un rayo de luz de las arenas blancas. Estiró la mano y sacó una piedra oscura que tenía un extraño punto de luz que reflejaba todos los colores del arco iris. Le pareció una curiosidad, así que se la llevó a casa, la puso sobre la repisa de la chimenea y se olvidó de ella. Días más tarde, el viejo sacerdote que le había dicho a Alafet la manera en que los diamantes se hacían, vino a visitar al nuevo dueño, y cuando vio la piedra con el punto de luz sobre la repisa exclamó: «¡He aquí un diamante! ¡He aquí un diamante!» ¿Ha regresado Alafet? No, Alafet no ha retornado, y eso no es un diamante, eso no es más que una piedra que encontramos aquí en nuestro jardín. Pero yo sé que es un diamante, dijo el monje. Puedo reconocerlo con solo verlo. Entonces, los dos hombres corrieron hacia el jardín, y removieron las arenas blancas con sus dedos, encontrando piedras aún más hermosas y valiosas que la primera. Fue así, dijo el guía, y es la pura verdad, como fueron descubiertas las minas de diamantes de Golconda, las minas de este tipo más ricas de toda la historia, superando las de Kimberley en Australia. Verdaderamente, acres de diamantes. Estos yacimientos han producido los diamantes que han decorado las más bellas coronas y joyas de los monarcas ingleses. La corona de diamantes más grande del mundo, que se encuentra en Rusia, fue decorada con diamantes de esa mina. Cuando el viejo guía terminó de contarme esto, se quitó nuevamente su turbante y lo batió por el aire para asegurarse que contaba con mi total atención para escuchar la moraleja de esta historia. Todas las historias de los guías árabes tienen una moraleja, aun cuando no sean ellas mismas muy morales. Así que, dando vueltas a su gorro, dijo: si Alafet hubiese permanecido en casa, y hubiera examinado y excavado en su propio jardín, habría descubierto acres de diamantes, en lugar de haber encontrado una vida de hambre y pobreza, y haber hallado la muerte en tierras lejanas. Después de escuchar la moraleja de esta historia, comprendí por qué el viejo guía la había reservado para sus amigos íntimos. Sin embargo, no le dije que había comprendido el mensaje que había querido darme indirectamente con esta historia, y que no se había atrevido a hacerlo de manera directa. Quizá había un joven aquel día viajando por el río Tigris, que posiblemente podría estar mejor en su propia casa. Capítulo 2. Ciegos ante nuestras minas de diamantes. Cuando el guía terminó de narrarme esta historia, le dije que me había hecho acordar de otra similar. Le conté de un hombre que, en 1847, era dueño de un rancho en el estado de California. Al enterarse que habían descubierto oro en el sur de California, rápidamente vendió su granja al coronel Sutter, y partió en busca de fortuna. El coronel Sutter construyó un pequeño molino de agua sobre el riachuelo que corría junto a la casa. Un día, su pequeña hija llevó dentro un poco de arena mojada y la puso junto a la chimenea para secarla. Mientras la niña dejaba que ésta se deslizara por entre sus dedos, un visitante observó las primeras brillantes capas de oro auténtico descubierto en California. Mientras tanto, el hombre que quería oro había vendido su rancho, se había marchado y nunca había regresado. Años después, me presentaron a uno de los propietarios de esa granja. En ese tiempo recibía 20 pesos en oro cada 15 minutos, así estuviera dormido o despierto. Sin embargo, el mejor ejemplo de esto lo escuché del profesor Agassiz, de la Universidad de Harvard, en un curso de mineralogía. En cierta ocasión nos contó que en Pensilvania vivía un hombre que era dueño de una granja, y que hizo con ella lo que yo habría hecho si hubiera sido el dueño de una granja en Pensilvania, venderla. Pero antes de hacerlo, se aseguró de conseguir un trabajo buscando petróleo en Canadá. Así que le escribió a su primo que se encontraba allí para solicitarle un empleo en su empresa, ¿ven ustedes? Este granjero no era del todo tonto. Él no dejó su granja hasta no asegurarse de tener algo nuevo. No obstante, su primo le contestó que no podía contratarlo porque él no sabía nada acerca del negocio del petróleo. Está bien, dijo el granjero, aprenderé todo lo referente al negocio del petróleo, y se puso a estudiar todo lo concerniente a esta actividad. Empezó estudiando desde la época de las vegetaciones y bosques primitivos y continuó hasta el tiempo en que apareció el petróleo. Descubrió que en una época el mundo se cubrió de hielo y aparecieron enormes icebergs,
glaciales de hielo flotante, y a medida que esas montañas de hielo emergían por encima de los mares tempestuosos y aplastaban la tierra, comprimían la vegetación, reducían las colinas y en todas partes sepultaban las plantas originales, que poco a poco, mediante la reacción química se transformaron en petróleo. Así leyó hasta que creyó saber todo lo necesario sobre el petróleo, y supo cuál era su aspecto, su olor, cómo refinarlo y dónde venderlo. Entonces le escribió nuevamente a su primo: ahora ya sé todo acerca del petróleo. Su primo le contestó: muy bien, entonces puedes venir. Así que el hombre vendió su granja en Pensilvania por $833 exactos y partió. No mucho después de haberse marchado, el nuevo dueño de la granja, un día se disponía a hacer algunos arreglos para dar de beber a su ganado y descubrió que el dueño anterior ya se había encargado de ello. En la parte posterior del granero corría un arroyo, y sobre este, el dueño anterior había colocado un grueso tablón en ángulo a lo ancho del río con el propósito de desviar la corriente lo suficiente para deshacerse de una capa de suciedad que flotaba sobre la superficie del agua, debido a la cual el ganado no se acercaba a beber, aun cuando lo hacía en un lugar de aguas claras por debajo de la tabla. De esa manera, el hombre que partió para Canadá y que había aprendido todo lo concerniente al petróleo, había estado represando un aceite de petróleo durante 23 años. Petróleo que, según el geólogo estatal, en 1870 tenía un valor de $100 millones. La ciudad de Titusville se levanta en el mismo lugar donde se hallaba esa granja. Sin embargo, el granjero que había estudiado y sabía todo acerca del petróleo, la vendió por $833. Esto no tiene ningún sentido. Aquel hombre había aprendido todo lo concerniente al petróleo, y había vendido esa granja, para salir en busca de mejor fortuna. En 1870, en esa misma granja se encontró petróleo por valor de $100 millones. Sin embargo, el granjero que había estudiado, y sabía todo acerca del petróleo, la vendió por $833. Hay otro ejemplo, y este lo encontré en el estado de Massachusetts. Un hombre joven se marchó de su estado para ir a estudiar ingeniería de minas y minería a la Universidad de Yale. Adquirió tantos conocimientos en mineralogía, que durante su último año de universidad le pagaban $15 a la semana por dar clases a otros estudiantes durante sus ratos libres. Cuando se graduó, le subieron el sueldo a $45 por semana y le ofrecieron un puesto de profesor. Al escuchar esta oferta, enfadado, regresó a casa y le dijo a su madre: no trabajaré por $45 a la semana. Eso no es nada para un hombre con un cerebro como el mío. Vámonos a California a buscar oro y a ser ricos. Su madre le respondió: pero hijo, quedémonos aquí, es tan bueno ser feliz como ser rico. Sí, dijo él, pero es mejor ser rico y también ser feliz. Los dos tenían razón. Sin embargo, como era hijo único y ella era viuda, el joven se salió con la suya. Así que vendieron todo lo que tenían en Massachusetts y se marcharon, no a California, sino a Wisconsin. Allí, él empezó a trabajar en una compañía minera que explotaba cobre, llamada Superior Copper Mining Company, con un sueldo de $15 a la semana. Pero con la condición de que tendría una participación en las minas que descubriera para la empresa. No creo que haya descubierto ninguna hasta el momento. Sin embargo, a menudo, cuando doy una charla en el norte de Wisconsin y hablo de este hecho, me preocupa que quizá él se halle entre los oyentes y se sienta mal por la manera en que yo cuento lo sucedido. Digo esto porque sé que aún no había salido de Massachusetts, cuando el hombre que le compró la granja, regresaba un día a casa con una gran canasta llena de papas que había recogido. Ustedes saben que en Massachusetts las granjas tienen cercas de piedra, y como la canasta no cabía bien por la puerta, el hombre tuvo que ponerla en el suelo y tirar de ella por un lado y luego por el otro para poder entrarla. Mientras tiraba de un lado y del otro, el granjero vio en una esquina de la verja de piedra, un bloque de 20 centímetros cuadrados, de lo que se conoce como plata nativa, que es plata mezclada con sulfuros, depósitos de calcio y otros minerales. Y este profesor de minas y mineralogía, que se rehusó a trabajar por $45 a la semana, cuando vendió la granja se sentó sobre esa misma piedra para cerrar el trato. Él había crecido allí,
Había pasado una y otra vez junto a ese pedazo de plata, e inclusive, había tomado un pedazo para limpiarlo con la manga de su camisa, hasta que éste brilló y pareció decirle, oye, tómame. Aquí mismo, en estas rocas, hay 100.000 pesos esperando a ser reclamados. Pero el joven no los tomó. No hay plata en la ciudad de Newburyport, decía, sé que hay plata en otros lugares, pero no aquí. Sin embargo, era profesor de mineralogía. Capítulo 3. Reconociendo nuestra propia riqueza. Nada me gustaría más que tomar todo el tiempo que me queda para hablarles de las metidas de pata de muchos de estos profesores. Digo que me encantaría, pero después de todo, el asunto tiene otro punto de vista. Es posible que nuestro amigo de Wisconsin esté sentado junto a su chimenea esta noche, en compañía de sus amigos, diciéndoles algo así. ¿Conocen a ese hombre, ese tal Conbell, que vive en Filadelfia? Sí, he oído hablar de él. ¿Y, has oído hablar de un tal Jones que vive en aquella otra ciudad? Claro que sí, también he oído hablar de él. Entonces, me lo imagino echándose a reír, diciendo, pues los dos han hecho exactamente lo mismo que yo hice. Porque lo cierto, es que ustedes y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Pero ustedes dirán, oh, no, yo nunca tuve diamantes a granel, ni minas de oro, ni de plata. Les aseguro que 90 de cada 100 personas han cometido ese mismo error el día de hoy. Ellos poseían minas de plata y de oro y diamantes a granel. Es más, poseen todo eso ahora. Todos han tenido la oportunidad de ser ricos, y sin embargo, para algunos de ustedes fue difícil comprar el boleto para asistir a esta conferencia. A ustedes les digo que tienen el derecho de ser ricos. No hay razón para que sean pobres. El vivir en Filadelfia, o en cualquier ciudad o lugar en que te encuentres, y ser pobre, es un error, ya que tú, igual podrías haber vivido ahí siendo rico. Esta ciudad ofrece tantas oportunidades, que todos deberían ser ricos. Pero muchas personas, particularmente algunas con ciertos prejuicios religiosos se preguntarán, ¿cómo puede el señor Conbell, siendo un ministro religioso, decirle a la gente que emplee su tiempo haciendo dinero? Y aún así, repito que debemos emplear nuestro tiempo buscando la prosperidad. Tú y yo sabemos que existen muchas cosas más valiosas que el dinero. Por supuesto que todos sabemos esto. Sé que hay muchas cosas más nobles, grandiosas y sublimes que el dinero. Bien sabe el hombre que ha sufrido, que hay algunas cosas más dulces, venerables y sagradas que el oro. No obstante, también sé, al igual que lo sabe cualquier persona con sentido común, que no existe ninguna de esas cosas cuyo valor no sea aumentado en buena medida mediante el uso del dinero. Ciertamente, el dinero es poder. El amor es el poder más grande que existe en esta tierra de Dios. Pero qué afortunado aquel que ama, y que tiene dinero. No hay más que ver cuánto bien podrían hacer si tuvieran dinero ahora. Dinero es poder y debería estar en las manos de personas buenas. La vida es hermosa. Sin embargo, cuando una persona dice, yo no quiero dinero, está diciendo, no me interesa estar en una mejor posición para hacer algo bueno por otros seres humanos. Es absurdo hablar de esta manera. Muchas personas tienen ideas tan erradas acerca del dinero, que creen que es un gran honor que le hacen a Dios al ser pobres. El dinero es poder, y estaría en manos de personas buenas si obráramos de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en donde Dios promete prosperidad al hombre honrado. Eso no significa que hay que ser un santurrón, sino un hombre íntegramente honrado. Siempre que un hombre pudo haber sido próspero, pero es pobre debido a su debilidad, ha actuado mal, y no está siendo honesto consigo mismo. En cierta ocasión escuché a un hombre decir ante un grupo de personas en su iglesia que estaba muy agradecido de contarse entre los pobres de Dios. Y silenciosamente yo me preguntaba qué diría su esposa sobre esta afirmación, ya que a ella le había tocado emplearse como lavandera para mantener a su esposo, mientras él se sentaba a fumar en la terraza. La verdad, no me interesa ver más de esa clase de pobres en el Señor. Siempre que un hombre pudo haber sido próspero, pero que en lugar es pobre debido a su debilidad, ha actuado mal y no está siendo honesto consigo mismo, ya que no ha hecho todo lo que podría haber hecho por sus hermanos. Necesito tomar ciertas precauciones en este punto,
Porque una vez un joven estudiante de teología vino a mi oficina para hablarme, después de que yo había dicho que el dinero era poder. Me dijo que sentía que era su obligación venir y hablar conmigo, y luego añadió: Señor Convel, según las Sagradas Escrituras, el dinero es la causa de todo mal. Le pregunté dónde había leído eso y me dijo que en la Biblia. ¿Has estado perdiendo el tiempo creando una nueva Biblia en lugar de estudiar la que ya tenemos?, le pregunté. Lo que le acabo de decir se encuentra en la Biblia, me respondió. Me gustaría que me lo mostraras, pues nunca lo he visto. Me llevó una Biblia y leyó con claridad. El amor al dinero es la causa de todo mal. Ahí está, le respondí. El amor al dinero sí es en efecto la causa de todo mal. El amor al dinero es un mal peligroso dentro de cualquier comunidad. El deseo de conseguir dinero, atesorarlo e idolatrarlo es malo e insensato. Entonces sí es la raíz de todo mal. Pero piensa, si tuvieras suficiente dinero, ¿qué podrías hacer por tu familia, tus hijos y tu ciudad? Si solo tuvieras suficiente dinero y la disposición para compartirlo, podrías ayudar a crecer a nuestra universidad. Sin embargo, todavía hay personas que dicen que no deberíamos gastar tiempo tratando de conseguir dinero. ¡Qué gran inconsistencia! Capítulo 4. Las ideas cerradas respecto del dinero. Pienso que, si les estoy diciendo que todos debemos buscar la riqueza financiera, lo menos que puedo hacer es contarles cómo hacerlo. Muchas personas desarrollan una gran aversión contra la riqueza debido a las muchas mentiras que han escuchado acerca de quienes han cosechado grandes fortunas. Por ejemplo, se han dicho muchas mentiras acerca del señor Rockefeller por el simple hecho de que su fortuna ha llegado a los $200 millones. Y muchas personas creen estas falsedades. Es tan difícil saber qué es cierto y qué no en estos tiempos, cuando los periódicos buscan aumentar sus ventas basados en noticias sensacionalistas. Hace unos días un joven se me acercó y me dijo: si el señor Rockefeller es un buen hombre, como usted lo dice, ¿a qué se debe que tantas personas tengan tanto que decir en su contra? Tristemente, la única razón por la cual esto sucede es porque él ha salido adelante más que la mayoría de nosotros. ¿Por qué critican al señor Andrew Carnegie? Porque hay muchos que están envidiosos de que él tenga más que ellos. Es así de sencillo. Siempre he creído que tanto la persona que tiene $100 millones como la que tiene 50 centavos, poseen lo que ellas creen valer. Si una persona sabe más que nosotros, ¿no nos sentimos a veces inclinados a criticar su conocimiento? ¿No han visto ustedes que nos es mucho más fácil criticar a un líder espiritual que es capaz de pararse en el púlpito e inspirar a miles de personas? Cuando uno tiene solo 15 personas en su parroquia y todas se quedan dormidas durante los sermones. Siempre hacemos esto con las personas que han salido adelante y han avanzado más que nosotros. Siempre he creído que tanto la persona que tiene $100 millones como la que tiene 50 centavos, poseen lo que ellas creen valer. Uno de los hombres más ricos de este país vino a mi oficina en cierta ocasión y me dijo: ¿se ha dado cuenta de todas las mentiras que se dicen en los periódicos acerca de mi familia? Por supuesto que sí, y supe que eran solo mentiras cuando las vi. ¿Por qué cree usted que estas personas mienten de la manera que lo hacen? Bueno, le respondí, si me das un cheque por $100 millones y pierdes toda tu fortuna, te aseguro que se acabarán todas las mentiras. Señor Convel, honestamente, ¿qué cree usted que piensa el pueblo norteamericano acerca de mí? Seguramente creen que eres uno de los villanos con menos corazón que han caminado sobre la faz de la tierra. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? No supe qué responderle. Sinceramente, creo que no hay nada que él pueda hacer al respecto. Sin embargo, es uno de los hombres más sinceros y compasivos que he conocido. Es cruel calumniar a la gente que ha tenido éxito. Es una vergüenza la manera en que muchas personas desprecian a quienes han logrado acumular cierta riqueza. El hecho de que tengan dinero no significa que sean pillos. Lo más probable es que hayan logrado su fortuna respondiendo a las necesidades de otras personas. Seguramente han iniciado empresas que han enriquecido a los demás, y por esta razón, la sociedad y el mercado los ha recompensado. Es injusto acusar a un hombre sencillamente porque tiene dinero.
Piensen en las mejores personas entre la gente acaudalada de esta ciudad. Seguramente muchos de aquellos que poseen grandes riquezas son los mejores ciudadanos. Por eso considero que es un grave error hablar mal de ellos por el simple hecho de que han triunfado. Y lo mismo seguramente nos pasará a nosotros cuando consigamos $100 millones. Vendrán las mentiras y las calumnias. Lamentablemente, muchas veces se puede adivinar qué tanto éxito ha tenido una persona, por la cantidad de mentiras que se digan acerca de ella. Con todo y eso, les repito que debemos buscar ser ricos. Los piadosos cometen un terrible error, pensando que es preciso vivir mal para ser mejores. Algunas personas me dicen: ¿no tiene usted empatía por los pobres? Claro que sí. Si no, no estuviese dando conferencias durante todo el año, precisamente para que salgan de su pobreza. Dios nos ha dado la abundancia y la riqueza. A nosotros nos toca utilizarla bien. Admitamos este principio y dejemos esta discusión de lado. Capítulo 5. La ley de la causa y efecto. Bueno, contestarán, me gustaría ser rico, pero nunca he tenido la oportunidad de serlo. Amigos míos, han tenido la oportunidad. Veamos dónde fue que estuvo el error. ¿A qué se dedican? Bueno, dirá alguno, tengo una tienda en una calle secundaria de mi ciudad, de manera que estoy tan alejado de los lugares más concurridos que no puedo ganar dinero con mi negocio. ¿Eres pobre? ¿Desde cuándo tienes esa tienda? Desde hace 20 años. 20 años, ¿y aún no vale $100,000 tu tienda? Algo te sucede a ti, no a la calle en la que se encuentra tu negocio, sino a ti. Y vamos, dirán ustedes, cualquiera sabe que si queremos ganar dinero debemos estar situados en el centro de la actividad comercial. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto. Si tienes esa tienda y no estás ganando dinero, habría sido mejor para la comunidad que hubiese salido de ella hace muchos años. Ninguna persona debe dedicarse a los negocios para no ganar dinero. Nadie tiene por qué hacer negocios a menos que saque algún provecho de ello. De igual manera, nadie tiene por qué hacer negocios a menos que la persona con quien negocia tenga la oportunidad de ganar algo. A menos que nos desempeñemos de tal manera que merezcamos que los demás nos ayuden, no podemos realmente decir que estamos dedicados a los negocios. Si estás haciendo bien las cosas, deberías poseer riquezas. No hay ninguna razón por la cual una persona deba estar al frente de una tienda durante 20 años y, aún así, seguir siendo pobre. Y tú me dirás, vamos, señor Conbell, conozco de negocios mucho más que usted. De acuerdo, amigo mío, examinemos esto un momento. Cuando yo era joven mi padre tenía una tienda en el campo, y de vez en cuando me dejaba a cargo de ella. Por fortuna para él, esto no sucedía muy frecuentemente. Un día que yo estaba atendiendo el negocio, llegó un hombre y me preguntó: ¿vende navajas? No, no vendemos navajas, respondí, y continué silbando como si nada. Pero, ¿de qué manera atendía a aquella persona? Después entró otro hombre y me preguntó: ¿vende navajas? No, no vendemos navajas, contesté nuevamente y continué silbando. ¿Se dan cuenta cómo atendía a esta persona? Más tarde entró otro hombre por la misma puerta y me preguntó nuevamente: ¿vende navajas? No, no vendemos navajas. ¿Qué le hace pensar que tenemos esta tienda abierta solo para abastecer al vecindario de navajas? La vida de trabajo de toda persona es hacer algo útil para sus semejantes. Aquel que pone su mayor empeño en servir y en ayudar a los demás, tiene derecho a la ganancia y a la retribución. ¿Diriges tu negocio de esta misma manera? ¿Sabes cuál es el problema? La dificultad consistió en que yo no había aprendido uno de los principios más fundamentales del éxito en los negocios. La vida de trabajo de toda persona es hacer algo útil por sus semejantes. Aquel que pone su mayor empeño en servir y en ayudar a sus congéneres, tiene derecho a la ganancia y a la retribución. Esto no solo lo dice la Biblia, sino también el sentido comercial de toda persona. Si hubiera estado manejando la tienda de mi padre según un plan de éxito, habría tenido a la venta una navaja para cuando la hubiera pedido la segunda persona. Y tú me dirás, yo no manejo así mi negocio. Pero si no has ganado dinero,
es porque estás manejando tu negocio de esa misma manera. Y, ¿sabes qué va a suceder mañana por la mañana cuando entre a tu establecimiento y te pregunte si conoces a tu vecino? Seguramente me responderás. Ah, sí, él vive en la siguiente manzana y hace todas sus compras en mi tienda. Muy bien, ¿y sabes de dónde es él?, te preguntaré. No lo sé. ¿Es dueño de la casa donde vive? No lo sé. ¿Van sus hijos a la escuela? No lo sé. ¿Sabes cuál es su orientación política? No lo sé y no me interesa. ¿Crees tú que te verías en necesidad de contestarme de esa manera mañana por la mañana cuando vaya a tu tienda y haga algunas preguntas acerca de tus clientes? Si es así, eso significa que estás manejando tu negocio del mismo modo en que yo dirigía el establecimiento de mi padre en Worthington, Massachusetts. No sabes de dónde es tu vecino, y no te importa. No te interesa saber si el suyo es un hogar feliz. No sabes a qué templo asiste, ni conoces otros intereses significativos para él, y no te importa. ¿Sabes qué? Si hubieras estado suficientemente interesado en tu negocio, al menos para saber qué necesitaban tus vecinos para poder entonces suplir sus necesidades, ahora serías un hombre rico. ¿Qué derecho tienes a dedicarte a los negocios si no te interesa la gente, ni te preocupas por proveerla de lo que necesita? Así nunca podrás tener éxito. Nunca se te ocurrió que era parte de tu deber hacer el bien y ayudar a tu vecino a prosperar. Así que no puedes tener éxito. ¿Sabes por qué? Porque iría en contra de las leyes de los negocios y las normas del éxito. ¿Qué derecho tienes a dedicarte a los negocios si no te interesa la gente, ni te preocupas por proveerla de lo que necesita? Así nunca podrás tener éxito. Capítulo 6. La clave del éxito en los negocios. Conozco un comerciante de la ciudad de Boston que amasó una fortuna de $15 millones y que inició su empresa en las afueras de la ciudad, donde no había más de 12 casas en cada manzana y, fuera de eso, existían otros establecimientos comerciales. Sin embargo, su presencia se volvió tan necesaria para la comunidad, que cuando él quiso mudarse a otra ciudad para abrir un negocio de venta al por mayor, los habitantes del pueblo fueron a verlo para hacerle una importante petición, y le rogaron que se quedara y mantuviera abierta su tienda por el bien de la comunidad. El hombre siempre había protegido los intereses de esta comunidad. Así que examinó con cuidado lo que la gente deseaba y satisfizo sus necesidades. Era muy buena persona, amable y servicial, de modo que ellos tenían que hacerlo rico. Ese era el único resultado posible. En la misma proporción en que sirvamos a nuestros semejantes, ellos nos retribuirán. Amigo mío, vas por este mundo pensando que te tratan de manera injusta y piensas que eres pobre porque no te quieren. Deberías haberte vuelto necesario para el mundo, entonces el mundo te valoraría. Cuando vayas a emplear tu tiempo, tu talento o a invertir tu dinero, recuerda echar una mirada alrededor y ver lo que la gente necesita. Entonces entrégate a la tarea de ayudar o invierte tu dinero en ello. De esa manera el éxito será seguro. Vamos por este mundo pensando que se nos trata de manera injusta y creemos que somos pobres porque no se nos quiere. Deberíamos habernos vuelto necesarios para el mundo, entonces el mundo nos valoraría. Y alguno de ustedes dirán, eso se puede hacer en Nueva York o en otras ciudades más grandes, pero no en este lugar donde yo vivo. Claro que sí se puede. Se puede hacer en cualquier lugar. No solo puedes hacerlo, sino que puedes tener tanto éxito como cualquiera de las personas que he mencionado. Las estadísticas de esta época muestran que en 1889 había 107 millonarios en la ciudad de Nueva York cuyas fortunas sobrepasaban los $10 millones. Quizás por esto, muchas personas pensaban que tenían que ir a Nueva York si querían hacer fortuna, de la misma manera que muchos salieron para California en busca de oro, como ya lo narrara el autor. Sin embargo, estas mismas estadísticas muestran que solo 7 de ellas hicieron su fortuna en Nueva York, mientras que los demás se trasladaron allí después de haberla conseguido. De hecho, 67 de ellas crearon sus fortunas en pequeñas ciudades que no tenían más de 6.000 habitantes. Y la más rica de todas estas personas vivió siempre en una ciudad de no más de 3.500 habitantes. Así que no depende de dónde estés.
Tú puedes triunfar en cualquier lugar. Y si en algún momento el tamaño de la ciudad llega a ser un problema, recuerda que son las ciudades pequeñas las que generalmente proveen las mayores oportunidades de crear grandes fortunas. Dedícate a vender lo que la gente quiere. La mejor ilustración de que puedes triunfar en cualquier industria o lugar en que te encuentres, cualquiera que sean tus circunstancias, es la historia de John Jacob Astor, quien siendo un joven pobre llegó a cosechar una gran fortuna. Se dice que tenía la hipoteca de una tienda de sombreros para damas, pero que debido a que los arrendatarios de dicha tienda no ganaban lo suficiente para pagar la renta y los intereses, se vio forzado a ejecutar la hipoteca, tomar posesión de la tienda, y para no perder todo, se asoció con la misma gente que había fracasado en este negocio. El señor Astor mantuvo al antiguo dueño a cargo del negocio, conservó el mismo inventario, y no puso ni un centavo más de nuevo capital. Y mientras que el dueño anterior se quedaba a cargo de la tienda, él se iba y se sentaba en una banca del parque. ¿Qué hacía el señor Astor asociado con personas que habían fracasado en su negocio, y qué hacía allí en el parque? Les aseguró que allí en esa banca, él estaba realizando la parte más importante de ese negocio. Se dedicaba a observar a las damas que pasaban. Si cruzaba el parque alguna mujer con los hombros echados hacia atrás, la cabeza en alto y mirando como si no le importara en lo absoluto que todo el mundo la estuviera observando, entonces John Jacob Astor examinaba el sombrero que llevaba, y antes de que esta dama se perdiera de vista, él ya sabía la forma del sombrero, la ondulación de la cinta, el corte y el color de los adornos que llevaba. Luego salía inmediatamente para la tienda y ordenaba: quiero que confeccionen y pongan en las vitrinas y el escaparate de adelante un sombrero como el que les describiré. Porque acabo de ver a una mujer a quien le fascina ese tipo de sombrero. Después iba y se sentaba de nuevo en la banca del parque. Aparecía otra mujer, de tipo y tez distintos, que llevaba un sombrero de otro estilo y color. Él regresaba a la tienda, describía el nuevo sombrero a su socio, y ordenaba que se colocara en la vitrina. Él no llenaba los escaparates de sombreros que nadie quería, para luego quejarse de que la gente pasara de largo e hiciera sus compras en otros establecimientos. No ponía en la ventana ningún sombrero que no supiera que le gustaba por lo menos a una mujer. ¿Qué sucedió? Su compañía se convirtió en la sombrerería de damas más próspera del país. De esa empresa ha obtenido más de $17 millones. Sin embargo, para empezar, no invirtió ni un solo dólar de capital en el negocio, excepto lo que era producto de las ganancias. John Jacob Astor tuvo éxito con su tienda como resultado de haber tomado el tiempo necesario para descubrir qué tipo de sombreros les gustaban a sus clientas potenciales. Capítulo 7. El mito de la falta de capital. De vez en cuando una persona se me acerca y me dice: yo quisiera dedicarme a los negocios, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque no tengo el capital para empezar. Capital. Capital. Ese es el clamor de alguien que no ve más allá de sus narices. Viviendo en esta ciudad, en medio de una generación de personas poseedoras de gran riqueza, que en su totalidad empezaron sin un centavo, ¿tú crees que necesitas capital para empezar? ¿Quiénes son los hombres ricos hoy, sino los muchachos pobres de hace 50 años? Eres afortunado de no contar con capital. Me alegro que no tengas dinero para empezar tu negocio. Muchas veces siento compasión por los hijos de los hombres acaudalados. Las estadísticas en Massachusetts indican, y supongo que esto es cierto en cualquier otro lugar, que ninguno de estos hijos que han nacido en medio de la riqueza han muerto ricos. Ellos fueron criados en medio de lujo, y sin embargo murieron pobres. Tener carácter es fundamental, y se le nota en la cara a cualquier persona. Obrar impulsado por algún motivo significativo es primordial. Estas personas, dispuestas a perseguir dicho propósito y a responder a una necesidad que existe en su comunidad, siempre encuentran el capital y los medios. Se dice que el mayor de los hijos de la familia Vanderbilt, una de las familias más prominentes y acaudaladas de la historia de este país, le preguntó a su padre en cierta ocasión: ¿ganaste con tu trabajo todo el dinero que tienes? Y cuando el anciano le respondió que sí, el joven hizo una promesa: en tal caso yo ganaré el mío con mi propio esfuerzo. Entonces se puso a trabajar para crear su propia fortuna.
Creo que no es tan necesario el capital en efectivo, sino más bien el capital que representan el carácter y los propósitos de la persona. No se trata de dinero, sino de sentido común. Si el hijo de un hombre acaudalado trabaja así, podrá tener a su cuidado la fortuna de su padre cuando éste fallezca. Si tiene el valor y las cualidades necesarias para progresar, entonces tendrá éxito. Pero en general, tristemente, muchos hombres ricos no permiten que sus hijos pasen por eso que a ellos los ha vuelto ricos. Curioso dato este, en verdad, no le dan la herencia que deberían darles. Y esto sin hablar de sus madres, quienes los infantilizan al no permitir que sus hijos se ganen la vida por sus propios medios, trabajando honestamente. Y no es su culpa, muchos de ellos son como este joven de gran corazón, que estaba sentado junto a mí, durante un evento. Yo estaba algo indispuesto, así que él se volteó y me dijo, «Señor Conbell, usted está enfermo, al salir tome mi limusina que lo conducirá a su casa». Le agradecí y me subí al coche, al pie del chofer, y mientras andábamos, le pregunté, «¿Cuánto cuesta esta limusina?» $10,000. ¿Y el propietario conduce este auto alguna vez? Al escuchar esta pregunta, el conductor se puso a reír de buena gana, tanto que casi pierde el control del automóvil. Me respondió, ¿él, conducir este auto? Ni siquiera sabe cómo salir de él. Cuando llegamos a donde vamos, ¡qué inutilidad! Pero, para terminar este punto, creo que no es tan necesario el capital en efectivo, sino más bien el capital que representan la personalidad, el carácter y los propósitos de la persona. No se trata de dinero, sino de sentido común. No se trata de habilidades especiales, sino comunes, pero estimuladas de manera diferente. La fortuna que comenzó con 63 centavos. Permítanme aludir a otro caso que demuestra que la falta de capital no es más que un mito. Alexander Turney Stewart, quien en su época llegó a ser considerado el hombre más rico en los Estados Unidos, era un muchacho pobre cuando se aventuró por primera vez en el mundo de los negocios. Sin embargo, A.T. Stewart tenía solo $1.50 a su favor cuando empezó a trabajar. En su primer negocio perdió 87 centavos, porque compró agujas, hilos y botones para revenderlos, sin preocuparse de si la gente los quería o no, y esta es una gran lección que puedes aplicar en cualquier momento. Él simplemente no sabía qué era lo que la gente necesitaba, por tanto, compró algo que ellos no requerían y perdió su inversión. A.T. Stewart aprendió una gran lección de negocios. Nunca volveré a comprar nada más hasta que primero no descubra qué es lo que la gente quiere. Solo entonces decidiré qué mercadería comprar, dijo. Entonces, se puso a averiguar qué era lo que la gente precisaba. Una vez que lo descubrió, invirtió sus 63 centavos en productos que la gente necesitaba y comenzó a suplir aquello que estaba en demanda. Cuando los comerciantes y vendedores van a aprender esta lección, ¿cuándo aprenderán que ellos deben conocer las necesidades siempre cambiantes del ser humano, para así tener éxito en la vida? Aprópiate de las necesidades reales de las personas, y no solo tendrás éxito sino que habrás ayudado a mejorar ese pedacito de tierra que te ha tocado en suerte, y con ello crearás vida. No me interesa cuál sea tu profesión u ocupación en la vida, no importa si eres abogado, empresario, doctor, ama de casa, profesora o cualquier otra cosa a la que te dediques, el principio siempre es el mismo. Debemos primero saber qué es lo que el mundo necesita y entonces sí podremos dedicarnos a satisfacer dicha necesidad y el éxito será casi seguro. ¿A qué se debe que un comerciante aventaje a otro? ¿Por qué un fabricante vende más que otro? Sencillamente se debe a que uno de ellos ha descubierto lo que la gente desea, de manera que no gasta su dinero en cosas que no se necesitan. A.T. Stewart dijo, no voy a comprar cosas que la gente no quiere. Me interesa ver por la gente y servirle a esta de la mejor manera. Y entonces siguió ese plan hasta que amasó una fortuna de $40 millones. No interesa cuál sea nuestra profesión u ocupación en la vida. Primero debemos saber qué es lo que el mundo necesita y entonces sí podremos dedicarnos a satisfacer dicha necesidad y el éxito será casi seguro. Capítulo 8. El poder de una meta sencilla. Ahora iré pasando entre el público a pedirles que me indiquen quiénes son los grandes inventores que viven aquí en esta ciudad. Grandes inventores que viven en esta ciudad,
Se preguntarán ustedes, que yo sepa, no tenemos ninguno. Pero lo cierto, es que no solo hay grandes inventores en esta ciudad, sino que se encuentran en esta audiencia. Y ustedes dirán, definitivamente, no se está refiriendo a mí. Claro que me refiero a ustedes, a los inventores que se hallan frente a mí, ahora. Pero ¿a qué inventores se está refiriendo? Si no hay inventores entre nosotros, me dirán ustedes. Todos los inventores viven en otras partes. Lo más probable es que el mayor inventor que podría beneficiar al mundo con sus descubrimientos es una de esas personas que piensa que no puede inventar nada. ¿Pero quiénes son los grandes inventores? Siempre son personas sencillas. El gran inventor suele tener una mente sencilla y con ella crea las más sencillas máquinas. ¿Nunca se han puesto a pensar en lo sencillo que es el teléfono, o en lo sencillos que suelen ser los principios que creemos más complejos? Todo aquello que aparenta ser más complicado es casi siempre lo más sencillo. ¿Se han detenido alguna vez a ver a una gran persona, grande en el mejor y más auténtico sentido de la palabra? Si han tenido oportunidad de hacerlo, seguramente pudieron acercarse a ella y decirle, ¿cómo estás? Piensen en las grandes personas que han conocido y se darán cuenta que eso es verdad. ¿Te has puesto a estudiar la manera en que muchas cosas fueron inventadas? Tan increíble como pueda parecerte, aquellos que realizaron los mayores descubrimientos lo hicieron sin que necesariamente se vieran a sí mismos como grandes inventores. ¿Quiénes son estos grandes descubridores? Son personas normales, con sentido común, que identificaron una necesidad a su alrededor, e inmediatamente aplicaron su esfuerzo para responder a esta necesidad. Si quieres inventar cualquier cosa, no trates de descubrirla en conceptos abstractos que tengas en tu cabeza, sino dedícate a encontrar una necesidad latente, y entonces piensa cómo solventarías dicha necesidad. No es tan complicado como parece. De hecho, los grandes inventores han sido personas sencillas, y entre más grandes, más sencillas. Entre más valioso es el invento, más simple suele ser el principio que hay detrás de él. Las grandes personas son grandes en su valor intrínseco, y no como resultado de la posición que ocupan. Cuando escribí la biografía del general Garfield, en cierta ocasión fui a visitarlo para hacerle una entrevista. Al llegar, encontré que se hallaba en compañía de muchas personas, así que fui a la casa de uno de sus vecinos a esperar mientras sus visitantes se marchaban. El vecino me aconsejó que si deseaba verlo lo hiciera enseguida, y se ofreció a llevarme hasta donde él se encontraba. Agarró su viejo sombrero, saltó la cerca y llegó hasta la puerta trasera de la casa y gritó, «Jim, Jim», y pronto, Jim, el general James Garfield, acudió al llamado. Entonces el vecino le dijo, «Aquí está una persona que quiere verte». El general me abrió la puerta y entré en la casa de uno de los hombres más grandes de la historia de este país. Sin embargo, para sus vecinos, él era simplemente Jim, un hombre sencillo. Lo que he descubierto es que los grandes hombres siempre lo son. En alguna ocasión en que viajé al estado de Virginia, visité cierta institución educativa y llegué hasta donde un hombre que se encontraba sembrando un árbol. Me acerqué a él y le pregunté, ¿cree usted que sería posible para mí ver al general Robert E. Lee, presidente de la universidad? Él me respondió, yo soy el general Lee. Por supuesto, cuando uno conoce a estas personas, a un hombre tan noble como él, descubre que son personas sencillas y modestas. Uno de mis soldados, durante la Guerra de Secesión, había sido condenado a muerte. Me dirigí a la Casa Blanca, en Washington, era la primera vez en mi vida que yo entraba allí, para ver al presidente Abraham Lincoln. Me dirigí a la sala de espera y me senté junto a otras personas en alguno de los bancos que estaban disponibles. El secretario fue, uno por uno, preguntándonos a todos cuál era el objeto de nuestra visita. Luego entró a la oficina del presidente, y después de unos minutos regresó, me señaló a mí y me dijo, la oficina del presidente es aquella, no tiene sino que golpear y entrar. Amigos, yo había estado en los campos de batalla, donde las balas me silbaban en las orejas y nunca tuve tanto miedo como ese día entrando a esa oficina. Pero en fin, me llené de coraje y no sé cómo, golpeé en la puerta. Desde su escritorio, el presidente Lincoln dijo, entre y siéntese. Entré y me senté al borde de una silla.
Él continuó trabajando en lo que hacía sin levantar los ojos. Finalmente, cuando puso sus papeles en línea, los dejó a un lado, me miró, y con una sonrisa en su cara me dijo, solo tengo unos instantes para escucharlo. Dígame cuál es el objeto de su visita. Cuando comencé a decirle el caso que me traía, me dijo, conozco toda la cuestión. Mi secretario me habló un poco al respecto. Puede irse a su hotel. Le aseguro que el presidente nunca firma un arresto para condenar a muerte a un joven de menos de 20 años y no lo hará jamás. Puede anunciárselo a la señora madre. Luego, me preguntó, ¿cómo van las cosas en el terreno? Respondí, a veces es difícil mantener el ánimo en alto. Entiendo, pero ganaremos. Estamos muy cerca del final. Nadie debe desear el lugar del presidente de los Estados Unidos y estaré feliz cuando esto haya terminado. Luego, mi hijo Tad y yo nos iremos a Springfield en Illinois. Compré una finca y aspiro a ganarme 25 centavos por día. Tad tiene una recua de mulas y vamos a plantar bulbos de tulipán. Luego me preguntó. ¿Ha sido usted criado en una finca? Sí, señor, respondí. Crecí en las colinas de Berkshire, en Massachusetts. Escuché decir, numerosas veces desde mi juventud, que allá en las colinas hay que afilar el hocico de las ovejas, para que éstas puedan tomar la hierba de entre las piedras. Era tan familiar, sencillo y ordinario que inmediatamente me sentí cómodo hablando con él. Luego de salir, no lograba creer que había visto al presidente de los Estados Unidos. Unos días más tarde, mientras me encontraba en la ciudad, vi el desfile interminable de personas atravesar la sala del este y pasar ante su ataúd. Cuando miraba el rostro del presidente asesinado, tuve el sentimiento de que el hombre que yo había visto poco tiempo antes, tan simple, tan ordinario, era uno de los más grandes hombres que Dios había puesto a la cabeza de una nación para conducirla a su libertad. Fui invitado, entre otros, para llevar el ataúd a su tierra, en Springfield. Alrededor del mausoleo estaban los viejos vecinos de Lincoln, para los que él era simplemente el buen viejo Abe. Un hombre cuya grandeza fue en gran parte el resultado de su sencillez y humildad. Definitivamente, los grandes hombres que he conocido han sido hombres sencillos. Y los he encontrado en todos los lados. Un gran error que muchos cometen es creer que las personas importantes son aquellas que tienen grandes cargos públicos. Debemos enseñarles a las nuevas generaciones que las grandes personas son grandes por su valor intrínseco y no como resultado de la posición que ocupan. En cierta ocasión, cuando dictaba clases en Minnesota, les pregunté a mis alumnos quiénes habían sido los grandes inventores. Una niña se puso de pie rápidamente y dijo, Cristóbal Colón. Y ella no estaba tan equivocada. Colón compró una granja y asumió el manejo de ella de la misma manera que yo asumí el manejo de la granja de mi padre. Agarramos el azadón, salimos y nos sentamos sobre una roca. La única diferencia es que, mientras Colón estaba sentado sobre esa roca, en España, él pensaba ahí, en cambio, yo no. Allí donde estaba sentado, Colón contemplaba el océano y veía cómo los barcos que partían, entre más se alejaban del puerto, más parecían hundirse en el mar. Así que Colón pensó, el mundo se asemeja al mango redondeado de este azadón. Cuanto más nos alejamos de la parte más alta, más parecemos descender. Si es así, y la Tierra es redonda, esto quiere decir que dando la vuelta al mundo puedo llegar navegando hasta las Indias Orientales, partiendo por el occidente. ¿Se dan cuenta lo sencillo que parecía todo? Son las mentes menos complicadas las que observan las cosas más sencillas, y las que logran los mayores portentos. El árbol que ocultaba una mina de diamantes. Recuerdo muy bien a un hombre que vivía en las mismas colinas donde yo nací. Era un hombre pobre, quien por más de 20 años había vivido en la pobreza, con lo que algunas personas del pueblo le podían ayudar. Junto a su pequeño rancho había un gran árbol, un hermoso arce que con sus ramas cubría la casucha de aquel hombre. Puedo ver en mi memoria perfectamente ese árbol, ya que durante la primavera, cuando aquel hombre colocaba su balde para recoger la savia azucarada que brotaba del árbol durante la noche, algunos de los muchachos llegaban allí, antes de que el hombre se despertara, y se tomaban toda la miel. Muchos de nosotros nos encontramos junto al árbol que tiene una gran fortuna que puede ser nuestra. Somos sus dueños, es nuestro árbol,
podemos hacer lo que queramos con él. Sin embargo, nunca nos enteramos de su valor. Él nunca sacó ninguna cantidad significativa de azúcar de ese árbol. Pero un día logró fabricar una pequeña cantidad tan blanca y cristalina, que uno de los visitantes no podía creer que fuera azúcar de arce, ya que era de esperar que ésta fuera rojiza y oscura. Así que él le dijo al viejo, ¿por qué no fabricas más de este azúcar y se la vendes a las reposterías? El viejo tomó esta idea, comenzó a trabajar en ella, y pronto produjo el azúcar de arce en roca. Antes de que la patente de su invención se acabara, el hombre había ganado $90,000 y había construido una hermosa casa junto a aquel árbol. Después de 40 años de ser dueño de aquel árbol, un día se levantó para descubrir que había una fortuna en él. Muchos de nosotros nos encontramos junto al árbol que tiene una gran fortuna que puede ser nuestra, y somos sus dueños, es nuestro árbol, podemos hacer lo que queramos con él. Sin embargo, nunca nos enteramos de su valor, porque no somos capaces de ver la necesidad que él puede solventar. El resultado de la acción decisiva. He recibido cartas de todas partes del país y de Europa, donde he dictado mis seminarios, diciéndome que ellos han descubierto esto y aquello, como resultado del análisis de las enseñanzas de la historia de acres de diamantes. Un hombre, en el estado de Ohio, me llevó una vez a una de sus grandes fábricas y me dijo que le había costado $680,000 y que estaba totalmente paga. Después me dijo, yo no tenía ni un centavo en el mundo cuando escuché su seminario. Pero en ese momento tomé la decisión de venir y hacer aquí mismo mi fortuna. Y aquí está. Y como esta, cada vez escucho más y más historias, en la medida en que viajo a lo largo y ancho del país. Menciono esto, no para hacer alarde de lo que estas enseñanzas han conseguido, sino para que te des cuenta que tú puedes hacer lo mismo. El zapatero que aprendió a pescar. ¿Quiénes han sido los grandes inventores? En Brookfield, Massachusetts, vivía un zapatero que no tenía trabajo. Su esposa, cansada de verlo sentado, sin hacer nada, lo echó fuera con el palo de la escoba porque quería barrer alrededor de la estufa. Él salió y se sentó sobre el bote de la basura, en el patio trasero de la casa. Cerca de allí corría un pequeño riachuelo que bajaba de la montaña y se perdía en el bosque. Supongo que mientras miraba aquel riachuelo, no estaba pensando en aquel poema de Tennyson que dice: hablen y hablen mientras corro, hasta unirme a algún gran río. Hombres vienen y hombres van, pero yo por siempre sigo. No creo que el zapatero se sintiera muy poético aquel día, sentado sobre un cubo de basura. Pero mientras se encontraba allí, contemplando el riachuelo, vio como una trucha luchaba contra la corriente río arriba. De un salto llegó a la orilla, y milagrosamente atrapó el pez con las manos. El hombre llevó el pescado a su casa y su esposa lo envió a la ciudad de Worcester, donde vivían unos amigos, para ver qué podían conseguir por él. Ellos le respondieron que le pagarían $5 por otra trucha igual a esa, quizá no porque el pescado valiera todo eso, sino porque querían ayudar al pobre hombre. Aquel hombre estaba justo al lado de la riqueza. Y aunque se encontraba muy cerca de ella, no la pudo ver hasta tanto su esposa no lo sacó de la casa con el palo de la escoba. El hombre y su esposa, entusiasmados con el prospecto de conseguir esos $5, se pusieron en la tarea de encontrar otra trucha. Subieron hasta el nacimiento del riachuelo y bajaron hasta la desembocadura del río, pero no pudieron encontrar otra trucha igual. Desconsolados, acudieron al predicador de su iglesia. Puesto que él no sabía absolutamente nada acerca de las truchas, les aconsejó que consiguieran el libro de Seth Green sobre la cría de truchas, de manera que pudieran encontrar toda la información que necesitaban. Así lo hicieron y descubrieron que si comenzaban con un par de truchas, un solo pez producía 3.600 huevos cada año, y ganaba un cuarto de libra de peso durante ese mismo periodo. De manera que, en 4 años, empezando con 2 truchas, una persona podría obtener anualmente 4 toneladas de producto para vender en el mercado, a razón de 50 centavos por libra. Cuando descubrieron esto, ellos dijeron que no creían que una historia tan fabulosa como esa fuera cierta, pero que si podían ganar $5 por cada trucha que criaran, podrían ganar un buen dinero. Así que consiguieron 2 pequeñas truchas y las metieron en el riachuelo.
Colocaron un pedazo de tela metálica corriente en la parte de abajo del riachuelo para evitar que los peces escaparan, y así comenzaron a cultivar la trucha. Después se trasladaron a orillas del río Connecticut, y luego cerca al río Hudson. Tras estos éxitos, el hombre trabajó en la Comisión Estadounidense de Pesca y ha ocupado otros altos cargos. Sin embargo, aquel día estaba sentado sobre un cubo de basura en el patio trasero de su casa, justo al lado de la riqueza, y aunque se encontraba muy cerca de ella, él no la pudo ver hasta que su esposa no lo sacó de la casa con el palo de la escoba. La fábrica de juguetes que salió de una navaja. Tal vez tampoco tú encuentres la riqueza hasta que tu esposa, o algún evento, te abra los ojos. Sin embargo, esa fortuna que te pertenece está allí, esperándote. Digo esto porque recuerdo haber conocido personalmente a un carpintero que vivía en la población de Ingham, Massachusetts, quien también se encontraba desempleado y en la más absoluta pobreza. Se pasaba el tiempo sentado sin hacer nada, hasta que su esposa se cansó de verlo así y también lo sacó de casa. El hombre salió y se sentó en el pórtico frente a la casa. Con una navaja comenzó a tallar un pedazo de tabla que encontró, hasta que talló una cadena de madera. Esa tarde, sus hijos se pelearon por la cadena. Así que decidió tallar otra para mantener la paz en la familia. Cuando se encontraba labrando el segundo juguete, un vecino llegó y después de ver su destreza le dijo: ¿Por qué no tallas juguetes y los vendes? No, repuso el hombre, no podría tallar juguetes, y si pudiera hacerlo, no sabría qué juguetes crear. ¿Por qué no les preguntas a tus propios hijos qué juguetes les gustaría que hicieras? ¿Y de qué serviría eso? Mis hijos son muy diferentes de los demás niños. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando su hijo bajó de su cuarto para alistarse a ir a la escuela, él le preguntó: Sam, ¿qué clase de juguete quisieras que yo te hiciera? Quisiera una carretilla, respondió el niño. Cuando su pequeña hija bajó, le preguntó lo mismo, y ella respondió: quisiera un pequeño lavadero para mi muñeca, un carruaje para cargarla, una pequeña sombrilla. Y así continuó con toda una lista de juguetes que le hubieran tomado a él toda la vida fabricar. Él consultó con sus hijos, allí mismo en su casa, y comenzó a fabricar los juguetes que les gustaban a ellos. Así se puso a trabajar y de allí surgieron los juguetes Ingham. Fabricó palas, cubos, carritos, todo de madera, y cuando a sus hijos les gustaban mucho los juguetes, hacía varios para vender. Empezó con poco, luego consiguió un torno de pie y después un pequeño taller. Más adelante alquiló una fábrica, y así sucesivamente. En 1877, solo unos años después de haber empezado a tallar sus juguetes con una navaja, ya había ganado $78,000. Este hombre construyó una fortuna, consultando con sus hijos, en su propia casa, y llegando a la conclusión de que a los demás niños les gustaría lo mismo. El trigo que se marchitaba. Hace algún tiempo viajaba por el estado de Iowa, cuando le pregunté a un granjero: ¿por qué será que todo este grano se está marchitando sin que nadie haga algo? Todo es a causa del terrible monopolio de los ferrocarriles, respondió él. Cuando subí al tren comprendí al oprimido granjero. Al acercarse el encargado de revisar los boletos, le pregunté: ¿cuánto dinero en dividendos paga este ferrocarril a sus accionistas? ¿Dividendos? En 9 años no ha pagado ni un solo centavo en dividendos. Luego me puse a pensar que los ferrocarriles no habían sido la verdadera causa. Si ese granjero junto con otros hubiera cultivado lo que la gente quería, no solo habría ganado más dinero sino que el ferrocarril le habría pagado dividendos en acciones. Encuentra una necesidad existente en el mercado. Satisface dicha necesidad y pronto tendrás una fortuna más grande de lo que habías imaginado. En otra oportunidad me encontraba en el estado de Indiana, cuando llegó un hombre en su automóvil grande y me dijo: hace 18 años pedí prestados $200 y me dediqué a la agricultura. En el primer año cultivé trigo, centeno, y además de eso, crié cerdos. Pero el segundo año decidí producir lo que la gente quería, de modo que haré el terreno y cultive frutas pequeñas. Ahora soy dueño de mi propia granja y mucho más. En el hotel me dijeron que aquel hombre era dueño de 2/3 de las acciones del banco del cual era presidente.
Todo su dinero lo había ganado sirviendo, pues cultivó lo que la gente quería, e hizo lo que la gente deseaba que hiciera. La misma idea se repite una y otra vez: encuentra una necesidad existente en el mercado, entrégate a la tarea de satisfacer dicha necesidad y pronto tendrás una fortuna más grande de lo que habías imaginado. Y recuerda que en satisfacer las necesidades más sencillas se encuentran las fortunas más grandes, y que cualquier persona puede reclamar dicha fortuna. Lo único que necesitamos para triunfar es mantener una actitud abierta. Muchos hombres y mujeres se han convertido en inventores gracias a esta característica. Y a pesar de esto, a muchas personas se les hace difícil creer que sea posible. Todos nosotros podemos hacer lo mismo. No necesitamos salir de casa para encontrar los diamantes. No necesitamos salir de nuestra propia habitación. Sentémonos en algún lugar tranquilo con una actitud abierta para darnos cuenta de las cosas y con el corazón abierto para recibir inspiración. Hay muchas actividades que podemos hacer. Hay una gran cantidad de diamantes que están esperando por nosotros y están más cerca de lo que pensamos. Capítulo 10. Las mujeres que descubrieron sus minas de diamantes. Me gustaría conocer a las grandes inventoras que están leyendo este libro. Y antes de que alguien se apresure a decir que no hay grandes inventores o inventoras leyendo estas palabras, que todos se encuentran en Londres, San Francisco, Roma, o en cualquier otro lugar, permítanme repetirles que estoy absolutamente convencido de que hay grandes inventores entre ustedes. La invención del broche de presión. En ocasiones no reconocemos nuestra riqueza porque se encuentra demasiado cerca. Hace poco hablaba sobre este mismo tema, y a 5 o 6 filas de mí estaba una señora. En aquel momento me fijé en ella por su pelo canoso y abundante. Le decía al público lo mismo que les he dicho a ustedes: su fortuna está demasiado cerca de ustedes, pero no la ven. La mujer se fue a casa después de la presentación y trató de quitarse el collar. El broche se atascó. Ella tiró con fuerza del adorno, pero este terminó por romperse. ¿Por qué no fabricarán buenos broches de collar?, se preguntó. Donde quiera que exista una necesidad, existe la posibilidad de hacer una fortuna. Su esposo le dijo, después de lo que Conbell dijo esta noche: ¿por qué no diseñas tú misma un broche de collar? ¿No nos explicó él que si alguien necesita algo, seguramente otras personas también lo necesitan? Así que, si a ti te hace falta un buen broche de collar, es posible que a millones de personas también les haga falta. Entonces, diseña un nuevo broche de collar y enriquécete. Recuerda lo que él dijo: donde quiera que exista una necesidad existe la posibilidad de hacer una fortuna. De modo que la mujer tomó la decisión de realizar un plan. Inventó entonces el broche de presión, un broche de 2 piezas que se cierra con un clic y que primero apareció como broche de guantes. Esa señora puede ahora ir a Europa en su propio yate y llevar a su esposo con ella. ¿Qué podemos aprender de esto? Le dije a ella lo mismo que les digo a ustedes ahora: la fortuna está demasiado cerca de ustedes. Tan cerca que no la ven. A pesar de lo que acabo de contar, el otro día leía en un periódico que ninguna mujer había inventado nada. Esta aseveración no podía estar más lejos de la verdad. Ha habido un gran número de mujeres inventoras. Esto, a pesar de que en el pasado las mujeres no tenían los mismos derechos de propiedad intelectual que los hombres. De manera que muchas mujeres patentaban sus invenciones utilizando el nombre de sus esposos o padres. En 1809, Mary Dixon Kish recibió la primera patente expedida a una mujer en los Estados Unidos, por la invención de un proceso que entretejía paja con seda o hilo. Dicho proceso significó un gran avance en la industria de fabricación de sombreros en el país. La señora Howe fue la inventora de la máquina de coser. Otras mujeres patentaron invenciones relacionadas con el vestuario, estufas y otros utensilios de cocina. Sin embargo, también hubo un gran número de invenciones en campos tradicionalmente dominados por el hombre. En 1845, Sarah Mater recibió una patente por la invención de un telescopio submarino equipado con una lámpara, el cual facilitó el estudio de las profundidades del océano. En 1870, Eliza Murphy patentó 16 instrumentos para mejorar los empaques de los ejes en los trenes. Estos empaques facilitaron la lubricación de los ejes y redujeron los descarrilamientos.
Si una mujer puede inventar una máquina de coser, puede inventar cualquier cosa. De hecho, en 1903, Marie Curie se convertiría en la primera mujer en recibir el Premio Nobel en Física. Nuestra civilización retrocedería si suprimieran los grandes inventos de las mujeres. Como ya lo he repetido en varias ocasiones, los máximos inventores son quienes se dan cuenta de alguna necesidad sencilla y entonces crean algo para satisfacerla. Ellos suelen ser personas con mente receptiva. Muchos de los más grandes inventos se han realizado por casualidad y muchos de ellos gracias a alguna corazonada, un momento de inspiración o intuición. Pero todo esto solo se da en aquellas personas que tienen una mente abierta. ¿Cuántos de nosotros sabemos de las habilidades ocultas de la gente que se encuentra a nuestro alrededor? Además, es en este lugar donde están destinados a sobresalir. Aquí hay tantos hombres y mujeres con habilidades extraordinarias como las hay en cualquier parte del mundo. Pero nos resulta más fácil creer que estas habilidades extraordinarias se encuentran en otros y no en nosotros.